Bien, entonces continuamos con la clasificación inmunológica. Como ustedes vieron en el libro guía está la clasificación de acuerdo a las formas habitadas, normérgicas o a las formas hiperérgicas o deshabitadas. Esta es una clasificación un poco útil en cuanto a nosotros poder visualizar el grado de inmunocompetencia del paciente. Vamos a ver que del lado izquierdo están los pacientes inmunocompetentes y del lado derecho los inmunocomprometidos. Refiérase a estos pacientes con inmunosupresiones bajo drogas inmunosupresoras como son los corticoides o entre otras. Tenemos pacientes diabéticos mal controlados, desnutridos, pacientes con alcoholismo crónico, pacientes infectados por VIH. Realmente el inmunocompromiso demanda varias etiologías y los inmunocompetentes del lado izquierdo. Entonces, ustedes van a empezar desde el lado izquierdo con lo que es el complejo primario, ¿sí? Los pacientes con alta resistencia, este paciente forma bien su granuloma porque tiene su mecanismo de defensa idóneo para poder defenderse de este bacilo. Luego está la tuberculosis verrugosa, vamos acercándonos hacia la mitad de este abanico, que es el lupus vulgar, en donde vamos a tener ya una resistencia que exactamente el paciente puede irse hacia la derecha o hacia el lado izquierdo, y esto se va a ver reflejado probablemente en una PPD o una prueba de tuberculina, ya sea positiva, pero también podría dar en algunos casos negativos. Y después tenemos la tuberculosis colicoactiva, el escrofuloderma, la tuberculosis orificial, tuberculosis aguda miliar diseminada. Son pacientes ya inmunocomprometidos, pacientes con baja resistencia, en donde incluso en la histopatología no vamos a encontrar ese granuloma bien formado porque este paciente ya su mecanismo de defensa, digamos que baja la guardia. Bien, recuerden este abanico que es una forma práctica y en este orden vamos a ir viendo las diferentes formas clínicas de tuberculosis cutánea y dependiendo, y ustedes van a poder hacer memoria en cuanto van a ver cómo estos pacientes que están del lado izquierdo, por lo general la reinfección es más exógena que endógena y nos vamos acercando hacia el lado derecho y la reinfección es más endógena. Entonces, es una forma bien práctica de poder estudiarla. Y empezamos con la tuberculosis primaria o el complejo primario cutáneo mucoso. Como les mencionaba, este es un paciente en donde adquiere la infección por vía exógena. Es una primoinfección, no es una reinfección. Realmente este cuadro es excepcional. Se puede dar en piel como en mucosas. Se da sobre todo, ven la fotografía, son niños o adolescentes en sitios descubiertos en donde puede haber el riesgo de que por alguna alteración, traumatismo de la barrera física, de la barrera cutánea, pueda introducirse este bacilo de Koch. Esto puede darse en la cara, en los miembros superiores o inferiores, los que están más expuestos y en contacto con algún traumatismo. La lesión elemental es una pápula, pero una pápula que realmente no desaparece, que es una pápula que se ulcera y que tiene un fondo hemorrágico o granuloso, como van a ver acá. Esta pápula, como les dije, no desaparece y más bien cura espontáneamente en menos de un año, pero deja una cicatriz. A las 3 a 8 semanas aparece un compromiso ganglionar, una adenitis regional, dependiendo de la localización, ganglio cervical o ganglio axilar, dependiendo cuál es el compromiso, la localización. Y la PPD, la prueba de tuberculina, va a dar positiva. ¿Cuándo? Cuando exista este compromiso adenitis. Es decir, que si yo veo recién una pápula y no tengo el compromiso, ese complejo cutáneo mucoso, ese complejo que es la lesión elemental, que es la lesión en la piel, y el compromiso ganglionar, yo aún no voy a tener una PPD positiva. Entonces, probablemente no hago un diagnóstico
si solicito la PPD. Me va a salir negativa y yo probablemente no piense en tuberculosis. Sin embargo, si hago una histopatología, veo que haya un ganglio y hago una PPD, me va a dar positiva y es mucho más fácil arribar al diagnóstico. Realmente aclarar que la tuberculosis es un diagnóstico de exclusión muchas veces porque no es tan fácil decir, bueno, veo esto y pienso en tuberculosis, más aún que la primoinfección es muy excepcional y piensen en cuando son pacientes en niños, adolescentes, ya un paciente adulto realmente es muy poco probable que sea un caso de primoinfección. La tuberculosis verrugosa, lo que me interesa a mí que recuerden siempre es que también es por vía exógena, es una inoculación accidental, más se da en pacientes que se dedican al profesionalismo, que pueden estar en riesgo, que son pacientes que trabajan en mataderos, veterinarios, pacientes que se encuentran con ese riesgo ocupacional. Ya estos pacientes ya tuvieron la primoinfección, es decir, ya probablemente ya han sido expuestos al bacilo de Koch, no es una primoinfección la tuberculosis verrugosa, se da sobre todo en la edad media de la vida, ya no son niños ni adolescentes, la localización es el dorso de las manos, pueden ver aquí sobre todo el borde radial, van a ver, es muy común el dedo, entre el dedo medio e índice, los glúteos, todo como que son las zonas de apoyo, ¿no? Donde pueden haber tal vez en contacto con secreciones de los pacientes, ya sea por andar descalzos o sentarse en algún lugar donde esté en contacto, además que debe probablemente también existir esa alteración de la barrera física por autoinoculación, ¿no? Puede también presentarse en cara, pero es menos usual. Por eso la localización más frecuente es el dorso de las manos, las plantas, la región perianal y los glúteos. La lesión elemental es un tubérculo anatómico, es un nódulo verrugoso, por eso justamente la tuberculosis, su lesión elemental por lo general es tubérculos, por eso se denominó tuberculosis. Luego se forman placas verrugosas de diferentes tamaños, ya sean circulares u ovales, también limitadas y cuya superficie siempre es áspera. Y a la palpación podremos encontrar un líquido serohemático o purulento. Esta no está acompañada de endopatías locorregionales, no da sintomatología tampoco general. Mientras cicatriza por un extremo, progresa por el opuesto, esto es muy característico, y la evolución es crónica, años. Y aquí también tenemos una PPD positiva. Recuerden el abanico que veíamos, voy a retroceder así lo recuerdan. Ven el complejo primario cutáneo, luego seguimos con la TB verrugosa, tenemos PPD positiva, son pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Esto está dentro de la clasificación, tenemos verrugosa y tenemos, recuerden que la primoinfección es la que está acá, que es excepcional, el complejo primario cutáneo. Hemos avanzado simplemente en la verrugosa, que es una forma crónica, tiene una evolución en años, es persistente, son lesiones habitadas y normérgicas, son pacientes inmunocompetentes. Muy bien, continuamos con lesiones clínicas para que puedan observar, son las placas verrugosas, si ustedes se pueden dar cuenta al tacto esto va a estar áspero y si hay compresión puede haber salida de un líquido serohemático purulento. Miren cómo es frecuente a nivel de zonas de presión, de lo que es el dorso de manos por el contacto ocupacional. Miren, esta imagen es representativa para que se recuerde dónde es más localizado, lo que es dorso de manos y lo que es también a nivel de planta, región perianal, placa verrugosa, ¿no? El tubérculo anatómico, luego se forma una placa verrugosa. Miren cómo va creciendo en forma centrífugo. Va cicatrizando de un extremo y en el otro extremo va creciendo. Miren cómo que torna un borde en donde tiene un crecimiento opuesto, ¿no? Va cicatrizando y va creciendo hacia el otro lado. La región es glútea, el dorso de las manos. Esto es muy característico de la tuberculosis verrugosa. Estamos en la mitad del abanico, el lupus vulgar. El lupus vulgar justamente es más frecuente en el sexo femenino.
y en niños y personas jóvenes. Esto tiene una evolución de largo tiempo, 30, 40 años de duración. Son pacientes en donde tiene un proceso que se da como remisiones, cura, vuelve nuevamente la lesión. La vía de reinfección realmente es endógena principalmente, pero se puede dar por vía exógena ocasionalmente, por ejemplo, producidas por el caso de la vacuna BCG, pero principalmente es por vía endógena. Es una forma destructiva de tuberculosis cutánea. La localización, sobre todo lo característico del lupus vulgar, es que usted va a encontrar fotografías o pacientes es en cara, sobre todo las mejillas, sobre todo lo que son los pabellones auriculares, los lóbulos de las orejas, las mucosas también pueden comprometer, incluso hay una forma de lupus vulgar ulcerativa. Luego los miembros son menos frecuentes, es muy frecuente también el compromiso de cuello, eh, poco frecuente lo que son los miembros inferiores, pero lo más frecuente, recuerden, el lupus vulgar es lo que es a nivel cefálico. Igualmente el crecimiento es centrífugo, hay una cicatrización central con tendencia a la ulceración, cicatriz y tubérculo, es decir, que sobre la cicatriz aparecen lesiones como son los tubérculos. Les voy a mostrar una imagen que a la vitopresión, recuerden que la vitopresión es con un portaobjeto en donde ustedes ven que a la presión aparece como una jalea de manzana, que son pequeñas elevaciones amarillentas. Su evolución es crónica, 30 a 40 años de duración, y puede evolucionar a neoplasias. Entre ellas, la más frecuente es el carcinoma espinocelular. Y la PPD por lo general es positiva. Sin embargo, hay casos que puede dar una PPD negativa. Recuerden el abanico, estamos en la mitad de este abanico, que es el lupus vulgar, ¿no? En donde tenemos una paciente está entre la mitad del paciente inmunocompetente e inmunocomprometido. Muy bien. Alguna fotografía, vean cómo aparece la cicatrización y crece en forma centrífuga, ¿sí? Estas placas eritematoparducas, eritematoviolaceas, tienen a formar costras serohemáticas, hay tendencia a la ulceración en algunos sectores, mire cómo esta deformación de la punta de la nariz, en pico del loro, les menciona el libro. Miren cómo hay la tendencia a la cicatrización central y este crecimiento centrífugo, o sea, como que fuera incluso una tiña, pero su larga evolución que no responda al tratamiento, pacientes con factores de riesgo, nos puede hacer llegar a pensar en un lupus vulgar. Mira el compromiso de los pabellones auriculares con esta cicatrización, incluso mencionan como tiene larga evolución sobre estas lesiones, probablemente tendencia a malignizar en un carcinoma espinocelular. Mire este compromiso de mejillas como en alas de mariposa, denominado lupus vulgar, pero no tiene nada que ver con el lupus eritematoso sistémico, porque realmente el nombre lo lleva es por el que esto corroe como lobo, ¿no? O sea, justamente hay un gran compromiso de lo que es la región facial. Es muy destructiva. Y miren cómo a la vitopresión hay esta jalea de manzana, este color, estas pequeñas elevaciones amarillentas. Muy bien, continuamos. Estamos ya del lado derecho del abanico en los pacientes inmunodeprimidos, entonces ya este es un paciente en donde probablemente tenga algún antecedente diabético no controlado, pacientes con ciclofosfamida, en tratamiento con alguna quimioterapia, pacientes VIH, paciente etilismo crónico. Entonces es la forma realmente más frecuente. Cuando uno ve tuberculosis cutánea, aprende el escrofuloderma porque es la forma cutánea más frecuente. Se da sobre todo por vía la reinfección por vía endógena, por contigüidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que hay un compromiso ganglionar y luego este compromiso ganglionar evoluciona a un compromiso a nivel de piel. La tuberculosis de la piel subyacente a un foco de tuberculosis pulmonar, articular, óseo o epididymario, sea sobre todo en jóvenes o en ancianos, sea sobre todo en extremos de la vida.
La lesión elemental son nódulos que reblandecen, por ende la lesión que forma son las gomas, fistulizan y reparan con cicatrices estrelladas, forman puentes entre ellas. Estas cicatrices pueden ser queloidianas, no es doloroso. La localización sobre todo es cuello, extremidades y tronco, pero lo más característico es el escrofuloderma ganglionar cervical unilateral. Ustedes vean un paciente con antecedente que les dice que el niño ha tenido unos bultitos a nivel de cuello y luego ustedes van a ver que estos nódulos reblandecen, se ulceran, se convierten en gomas, fistulizan, es un escrofuloderma hasta que no se demuestre lo contrario. Por lo general puede haber sintomatología general, fiebre, compromiso sistémico y la PPD es positiva, ¿sí? Pero puede ser también, en algunos casos, esta PPD puede dar negativa. Recuerden que ya es un paciente inmunodeprimido, pero por lo general es positiva. Para fines académicos, si yo les pregunto, la PPD es positiva. Muy bien, la tuberculosis colicoactiva, tenemos, recuerden esta ulceración, esos nódulos que reblandecen, forman gomas, esto es un tórax, cuello, axilar, recuerden que tiene que tener una tuberculosis ganglionar, ósea o articular que compromete a nivel cutáneo posteriormente. Y continuamos en ese abanico con la tuberculosis orificial. La tuberculosis orificial, la vía es de transmisión endógena por autoinoculación. Es decir, es la tuberculosis de la piel y de las mucosas de los orificios naturales en un individuo afectado por tuberculosis visceral activa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una tuberculosis gastrointestinal que me compromete a nivel perianal, bucal. Mencionan los libros que la forma más frecuente es la de la boca. Sin embargo, la literatura y los artículos científicos, la localización perianal, cuando uno ve una úlcera perianal en un paciente inmunodeprimido, HIV o con alguna otra patología inmunodeprimida, uno por lo general ve esta úlcera única o múltiple en forma redondeada con bordes eritematoviolaceos, desflecados, despegados y un fondo sañoso realmente con granulaciones amarillentas y que es intensamente dolorosa, porque lo característico es que duele mucho, es como un signo patognomónico de este tipo de úlcera, uno piensa en tuberculosis orificial. Son pacientes que realmente están muy comprometidos, inmunodeprimidos y en esas tuberculosis progresivas. Sobre todo en pacientes masculinos, y como les mencionaba yo, la localización más frecuente por lo general es la boca, pero en la práctica clínica uno ha visto muchos casos, más que todo perianales. Y aquí ya la PPD es negativa. Desen cuenta y recuerden que estamos ya en este lado derecho del abanico, ¿sí? Hacia el lado derecho. Entonces, PPD acá positiva, recuerden que esto se da después de 2 a 4 semanas, cuando ya aparece la lesión cutánea y el ganglio. La TBC verrugosa, una PPD positiva, el lupus vulgar por lo general da una PPD positiva, colicoactiva PPD positiva y ya en la TB orificial tenemos una PPD negativa. Entonces, ustedes ya van a saber que la TB miliar realmente vamos a tener una PPD negativa. Seguimos. Entonces, la tuberculosis miliar aguda diseminada son esos pacientes con extrema gravedad. Es un paciente inmunocomprometido severamente. La reinfección es más por vía endógena en forma hemática. Son pacientes que realmente no hay una lesión característica. La práctica aquí les menciona la pápula purpúrica, vesículas con un centro necrótico, puede parecer una vasculitis, algunos cubiertos por costras. Realmente este paciente en la práctica puede hacer lo que quiera, porque es un paciente inmunodeprimido que uno ve lesiones diseminadas en forma general, muchas veces necróticas, tipo vasculitis, que uno piensa en muchos diagnósticos diferenciales y en uno de ellos sería la tuberculosis miliar aguda. Sobre todo localizada en tronco, extremidades, la PPD es negativa, recuerden,
Y aquí los hemocultivos los voy a tener positivos, porque el paciente no me puede formar ese granuloma, el paciente no se puede defender de esta infección. En cambio, por lo general, en las tuberculosis verrugosas, vulgar, los pacientes se defienden, forma este granuloma y en las lesiones encuentro, pero hay hemocultivos más bien negativos. Me hacen menos resistencia al tratamiento, en cambio, estos pacientes ya hacen múltiples resistencias. Recuerden, PPD negativa, hemocultivos positivos, y, y es mucho más difícil, no voy a encontrar granulomas en la histopatología. Entonces la clínica es mucho más diversa, no hay una clínica que uno mencione, veo un tubérculo, veo un nódulo, veo una goma, no. Entonces pensar en pacientes sobre todo severamente graves, que pacientes que tienen el sistema inmune realmente comprometidos. Muy bien, y dentro de otro grupo, que es la clasificación que nos brinda Saúl, lecciones de dermatología, está las tuberculides. Yo no voy a tratar de que realmente con detalle estas tuberculides, porque son lesiones deshabitadas, son lesiones hiperérgicas, son pacientes que tienen un foco de tuberculosis en alguna otra parte del cuerpo, que realmente presentan este tipo de lesiones cutáneas, pero que no son habitadas. Yo no encuentro el bacilo de Koch en estas lesiones. Yo puedo hacer una biopsia, hago una baciloscopía, hago cultivo de este tipo de lesiones y no voy a encontrar nunca el bacilo de Koch, porque son reacciones de hipersensibilidad a este bacilo tuberculoso o a sus antígenos proteicos. Y tenemos a la tuberculosis nodular profundo, eritema nodoso de Bazán, tuberculosis nódulo-necrótica, la micronodular y las tuberculides papuloides o nodulares de la cara. Pueden leer con más detalle en el libro, realmente no solo hacer preguntas de este tema porque es muy extenso, muy difícil diferenciar una de otra, tiene muchos detalles, muchas características clínicas, pero para fines prácticos lo que más deben conocer son las tuberculosis cutáneas, que estas sí tienen el bacilo de Koch en este tipo de lesiones. Estas son más bien reacciones de hipersensibilidad. Son como manifestaciones cutáneas, pero no son tuberculosis cutánea. No, yo no tengo, en este paciente, yo no tengo tuberculosis cutánea. Tengo tal vez una tuberculosis pulmonar que me hace este eritema nodoso de Bazán por este foco pulmonar, que es muy distinto. Muy bien, entonces el diagnóstico de la tuberculosis, ustedes cutánea, pero en realidad, bueno, para la tuberculosis pulmonar solicitan PPD, que es la prueba de tuberculina o reacción de test de Mantoux, una biopsia, rayos X, PA, AP, baciloscopías del exudado de las lesiones cutáneas. Recuerden que para la TB pulmonar existe la baciloscopía de los pacientes sintomáticos respiratorios. La PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, realmente verifica la secuencia del ADN, pero en la práctica no se realiza, digamos que a no ser que existan muchas dudas diagnósticas, porque es muy cara y muy pocas veces está al alcance de los pacientes. Y el cultivo de Lowenstein, realmente aquí hay una falta ortográfica. Muy bien, la histopatología, esto es lo único que quiero que sepan, que forma un granuloma. Un granuloma tuberculoide está compuesto por células epitelioides, que son los macrófagos, células gigantes y linfocitos. Entonces, muchos linfocitos, células epitelioides, que son los macrófagos, y células gigantes. Y puede haber un centro con necrosis, calcificación. Muy bien. La baciloscopía del exudado de las lesiones cutáneas, recuerden que en ese abanico que nosotros veíamos de alta resistencia y baja resistencia, ustedes den cuenta que cuando vamos del lado de la tuberculosis cualitativa, ulcerosa, que estamos hacia el lado derecho del abanico, podemos encontrar este bacilo, ¿sí? Podemos encontrar el bacilo, es mucho más fácil en las baciloscopías y en las biopsias. Sin embargo, en los pacientes que tienen mucho más
competencias, son más inmunocompetentes, como en la tuberculosis verrugosa y luposa, realmente el cuerpo se defiende muy bien, forma estos granulomas, estos macrófagos son capaces de digerir este bacilo y es mucho más difícil encontrar en las baciloscopías y en las biopsias el bacilo. Y es imposible de encontrar en las tuberculitis hiperérgicas porque no son lesiones habitadas, son reacciones de hipersensibilidad a algún otro foco de la tuberculosis, puede ser un foco pulmonar o algún otro. Los cultivos, para que sepan y tengan nociones cuando escuchen, el de Lowenstein es el cultivo que se utiliza para el Mycobacterium tuberculosis y la tinción de Ziehl-Neelsen es la donde ustedes pueden ver, esta tinción permite ver este bacilo de Koch, este bacilo ácido alcohol resistente de este color rojo y las demás estructuras van a pintarse de tono azulado, pero este color rojo digamos rojo fucsia, es la tinción de Ziehl-Neelsen que permite ver este bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, una baciloscopía la hacen mediante esta tinción de Ziehl-Neelsen o tinción de Gram, perdón, tinción de Bar, en donde ven este Bar, las siglas significan bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, de acuerdo a si no ven bacilos, así ven de 1 a 9 por campo, positivo una cruz, menos de un bacilo por campo en promedio de 10 a 99 bacilos en 100 campos y así sucesivamente de acuerdo al número de bacilos que van a observar. La PPD es un derivado proteico purificado, que es la prueba de tuberculina o TS-Mantux. Cualquiera de estos tres nombres serían correctos. Realmente no es diagnóstica porque no indica tuberculosis. No es que un paciente sale positiva e indica que tiene tuberculosis. No, son diferentes criterios, la radiografía, la PPD, la sintomatología, la clínica, la biopsia, no. El paciente con una PPD positiva, lo único que me indica es que el paciente ya ha tenido un contacto con el bacilo de Koch. Es un paciente que indica infección, pero no indica enfermedad. Consiste en una inyección intradérmica de 0.1 ml de derivado purificado de antígeno, 2 unidades, incluso cuando ustedes la solicitan, pueden solicitarla 2 UT, que 2 unidades de tuberculina, o solicitar PPD 2 unidades de tuberculina. Este derivado purificado de antígeno del mismo Mycobacterium tuberculosis obtenido en cultivo sintético, lo inyectan a nivel intradérmico y lo leen a las 48-72 horas, tiene que haber una reacción y lo que se valora no es tanto el eritema, no es el cambio de coloración, lo que se valora es la induración, o sea que significa que tienen que palpar, porque de acuerdo a la palpación y el grado de induración se toma como positivo o negativa la prueba. Cuando es negativa, realmente tiene más importancia porque ustedes descartan la infección del paciente, a no ser, recuerden, que sea un paciente con una tuberculosis orofacial o tuberculosis miliar que realmente les va a dar negativa por el grado que el paciente no tiene esa competencia de poder reaccionar por su misma inmunodepresión. Aquí los pacientes, cuando es positiva, van a ver mayor o igual a 5 milímetros. Es positiva cuando son pacientes con HIV, pacientes que tienen son contacto de personas recientes de tuberculosis, cuando hay una evidencia radiológica de tuberculosis antigua, entre otros. Mayor o igual a 10 milímetros en pacientes que viven en prisiones, instituciones, más que todo zonas de hacinamientos, pacientes con diabetes mellitus, entre otras. Y mayor o igual a 15 milímetros son personas sin factores de riesgo para tuberculosis. Por ejemplo, incluso un personal de salud se tomaría que tiene que ya mayor de 10 se consideraría positivo porque es un paciente que ya ha estado en contacto tal vez con pacientes con tuberculosis. Entonces, normalmente en la población se tiene que tomar en cuenta mayor o igual a 15 en pacientes sin factores de riesgo para tuberculosis. Ahí sería positiva. El tratamiento es un tratamiento ya establecido, protocolizado por la OMS
Existen dos fases, la fase inicial que dura 2 meses y la fase de continuación que dura 4 meses. La verdad es que yo no suelo tomar el tratamiento de la tuberculosis en ninguna pregunta. Lo que sí sepan es cuánto dura, aproximadamente el tratamiento dura unos 6 meses, 2 meses en la fase inicial y 4 meses en la fase de continuación. Al paciente cuando culmina se le vuelve a hacer una baciloscopía. En cuanto a lo que es tuberculosis cutánea, porque estos son tratamientos basados en la tuberculosis pulmonar, que se trata igual a tuberculosis cutánea, siempre como las lesiones suelen persistir y tardan tiempo en curar, miren como menciona aquí que la tuberculosis colicuativa, estamos hablando del escrofuloderma, tardan en curar, entonces aconseja que posteriormente se den una carga de isoniazida para evitar recidiva. Es más, muchas veces el tratamiento suele durar 9 meses. La tuberculosis luposa y verrugosa tardan menos y hay menos recidiva. Entonces, si ya el paciente a los 6 meses está curado o hay resolución clínica de sus lesiones, por lo general ya no se realizan más meses de tratamiento. Las tuberculoides se tratan como tuberculosis, pero hay que encontrar el foco de la tuberculosis y como no se ven fácilmente porque es una reacción de hipersensibilidad, se suelen tratar con corticoterapia. Perdonen las faltas ortográficas, pero fue sacado de un paper y copia y pega y probablemente se fue con todas las faltas. Bien, y para culminar este tratamiento de la infección por tuberculosis, lo único que quería recalcar en este cuadro es de que ahora se habla mucho en la OPS del tratamiento de esta tuberculosis latente, o sea, de este grupo de personas con factores de riesgo, contactos de 5 años en adelante, personas sin hogar, personas que usan drogas, trabajadores de salud, que entraríamos todos nosotros, personas en cárceles, todo este grupo de personas se diría que en este contexto deberían recibir algún tipo de tratamiento porque es el paciente que probablemente ya tenga una infección. Recuerde que 1/3 de la población mundial está infectada. Hemos tenido contacto en algún momento con el bacilo de Koch. Entonces, se habla de justamente tratar este grupo de personas para evitar la presencia de tuberculosis activa posteriormente. Y me parece un poco interesante traerles esto como realmente no es digamos, mi especialidad, no soy neumóloga, no soy infectóloga, pero sin embargo existen vacunas frente a la tuberculosis en desarrollo. Existe una investigación intensa en las áreas de los test diagnósticos para usar en los puntos de atención clínica básica fármacos antituberculosos y vacunas, ¿sí? Vacunas preventivas y terapéuticas en estudio, y esto data hace poco, en octubre del 2019. La verdad no tengo mucho más información sobre esto, si a alguno le interesa puede leerlo y realmente sería de mucho provecho, simplemente como un dato interesante extra. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, y cualquier pregunta, nos veremos en la clase siguiente. Muchas gracias.